Aquellos reyes místicos que llegaron de Oriente guiados por una estrella para adorar al Salvador del mundo en su cuna. La tradición los elevó al rango de reyes porque la iniciación mágica constituye una verdadera realeza. Asimismo, porque todos los adeptos caracterizan al gran arte de los magos como el arte regio, como el reino santo, Sanctum Regnum. La estrella que condujo a los peregrinos es la misma estrella flamígera que se halla en todas las iniciaciones. Para los alquimistas es el signo de la quinta esencia. Para los magos es el gran arcano. Para los cabalistas es el pentáculo sagrado. Nuestro propósito es demostrar que el estudio de este pentagrama guió a los magos hacia un conocimiento del nuevo hombre que debía ser exaltado sobre todos los nombres, haciendo que se arrodillasen todos los seres capaces de adoración. Por tanto, la magia combina en una sola ciencia lo que es muy cierto en filosofía, lo que es eterno e infalible en religión. Historia de la magia, Eliphas Levi, 1810-1875. En la tradición cristiana, el día 6 de enero se celebra uno de los pasajes evangélicos más curiosos que acompañan la historia del nacimiento del niño Dios, y es la visita que éste recibe de los 3 reyes magos, quienes, guiados por una estrella, llegan al modesto lugar en donde nació el niño que salvaría a la humanidad del error y sus consecuencias que asolan a los hombres desde el pecado de Adán y Javá en el jardín del Edén. En el relato evangélico es curiosa la mención a los Reyes Magos, y mucho se ha especulado sobre la procedencia de estos personajes y, en definitiva, sobre su verdadera existencia. Es posible que la aparición de estos personajes haya sido un agregado para justificar la realeza del niño que nacía y la subordinación de la autoridad política y espiritual de todos los pueblos respecto a él. Los Reyes Magos del Oriente venían como perfectos representantes de autoridades fuera del judaísmo, que, junto al relato de la estrella que les guiaba y que marcaba el lugar del nacimiento prodigioso, inevitablemente a los estudiosos e iniciados en los antiguos misterios, les recuerda las bases astrológicas que en los templos egipcios se definían para destacar la estrella de Osiris, Sirio, y las 3 estrellas del cinturón de Orión, marcando un camino hacia ella. Independiente de los motivos del pasaje evangélico, la tradición esotérica ha visto en este relato una de las bases más significativas para estructurar la técnica de la iniciación ritual, de la cual nos da buenas referencias el fragmento que citamos del destacado ocultista Eliphas Levi. La palabra griega epifaneia significa manifestación, y en otras de nuestras publicaciones hemos comentado sus varios ejemplos, no solo en las escrituras sagradas del judaísmo y del cristianismo, sino que también del Islam, siendo el propio Corán, para los creyentes del Islam hasta ahora, un ejemplo de epifanía de Dios. La importancia de la epifanía o la manifestación de la divinidad en el mundo da la posibilidad de que todos, los sabios e ignorantes, puedan reconocer al Dios hombre. Esta manifestación abre 2 posibilidades de iniciación espiritual, la de los reyes y magos, esto es, la de los altos iniciados, adeptos del ocultismo que reconocen en lo que ven la aparición de Dios, pero también permite otra vía, la de personas sencillas que se perfeccionan haciendo el bien en sus trabajos y en sus vidas, en definitiva,
se perfeccionan moralmente y en ese proceso de perfección también tienen la posibilidad de acceder a la epifanía de Dios y por ello ser receptáculos de la gracia y la salvación. Estas dos vías de iniciación espiritual, la que es dada a los sabios y soberanos y la que es dada al pueblo en general, llevan a sus iniciados hacia el mismo objetivo, a la visión del Hijo de Dios, ya que personas de ambas vías espirituales tienen la capacidad de reconocer la encarnación. Los primeros, gracias al conocimiento y al estudio de los principios que gobiernan el mundo, y los segundos por la revelación que viene desde lo alto y les revela la verdad, apelando a su libre asentimiento racional y voluntario. La iniciación esotérica no es un privilegio para personas favorecidas por Dios, sino el camino adecuado para un tipo de personas que en el tránsito de sus vidas buscan la perfección y la plenitud espiritual. Los beneficios del conocimiento y la experiencia no son superiores a la sencilla espiritualidad que con honestidad puede vivir un fiel a un culto que cumpliendo la normativa de su comunidad y su tradición religiosa va alcanzando una verdadera perfección moral y por lo tanto una fecunda vida espiritual. Podríamos, en general, decir que ambas vías corresponden, la primera al camino de los iniciados en el ocultismo y la otra el camino de los fieles de una religión. Ambas no son excluyentes, pero tienen obvias diferencias y evidentes similitudes. En ambos casos se precisa un ordenamiento conductual, un plegarse a normas, mandamientos y reglas que permiten conducirnos por la vía recta de conducta y de aspiración espiritual. Estos dos caminos de espiritualidad están perfectamente representados en este pasaje del Evangelio, en donde tenemos que el mundo verá la encarnación de la razón de Dios, la cual, haciéndose hombre, será vista por algunos hombres. No todos la reconocerán, pero sí algunos, y este reconocimiento es distinto según la persona que acceda a este misterio, ya sea por la vía de la verdad o la de develar la realidad, o por la vía del velo, por la vía de la analogía, por la vía de la revelación de la verdad, sin la necesidad de apelar al conocimiento de los misterios de la iniciación y las ciencias de lo oculto. La lectura que ahora comentaremos del Evangelio no corresponde a la tradición de una iglesia cristiana, sino a la lectura que los iniciados hicieron de este pasaje, y por ello entendieron la coexistencia que debía haber entre dos experiencias distintas respecto al acercamiento al hombre ungido o Cristo. Los dos tipos de hombres espirituales están representados primero por los Reyes Magos como el ejemplo de los altos iniciados que, siguiendo la estrella del hombre, logran reconocer la encarnación de Dios, es decir, han llegado a la epifanía a través del conocimiento. Ellos, por sí mismos, tienen el suficiente conocimiento y comprensión como para seguir a la estrella, para adorar al Dios hombre y ofrendarle los bienes para su reinado. Los Reyes Magos son los tres altos iniciados del Oriente y de ellos, tradicionalmente, provienen todos los iniciados de la historia que logran experimentar la epifanía de Dios. Por la vía del ocultismo también se llega a contemplar la encarnación del Logos, por la vía que es iluminada por la estrella, es decir, por la vía del hombre que desde el primer hombre conduce un proceso de perfeccionamiento que culminará con la venida del ungido, en la cual todos participamos en su vida y su luz. Esta tradición originada desde la cultura cristiana y que se asienta en los tres Reyes Magos
alcanzará su plenitud con la Iglesia o la comunidad de los hermanos de la Rosa y de la Cruz, quienes, tal como dice Eliphas Levi, siguiendo el camino de la estrella, llegarán a la unidad con el hombre, a su cristificación, que es la verdadera venida del Mesías al mundo. La vía mágica, la vía de la realeza y del sacerdocio, reconoce al verdadero hombre cuando nace, incluso cuando nace en un establo, entre pequeños y animales, entre los marginados del mundo. Muchas veces, los lugares más despreciados por el mundo son la mejor cuna para recibir al Hijo de Dios, ya que aquel que es la luz misma viene a iluminar la oscuridad y la oscuridad le anhela, le recibe. Aunque quienes se creían en la luz, pero en verdad viven en las tinieblas, esos jamás le reconocerán, pero entre pequeños y marginados puede alumbrar con brío la luz del hombre perfecto, aunque sea un frágil niño. Vamos al pasaje del Evangelio de Mateo, en que aparecen los padres simbólicos de la iniciación esotérica de la Rosa Cruz. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Luego de esto, el rey Herodes, que también parecía interesado en saber en dónde nacería el niño para ir a adorarle, anima a los magos a buscarle y sigue diciendo el texto. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero dediquemos palabras a la otra vía de espiritualidad auténtica y eficaz, la vía de la devoción, la vía de la religión, la vía del bien moral y del deseo sincero de adoración a lo santo y bendito. Esta es la vía de los pastores, quienes no tenían por ellos mismos la capacidad de saber que nacería el Hijo de Dios. Pero el sol de justicia a todos ilumina, y los modestos no se pueden privar de reconocer y adorar al unigénito, experimentar la epifanía. Por consiguiente, desde las alturas espirituales se les debe revelar lo que ocurre. Así, a los pastores que dormían en el descampado, los mismos ángeles fueron a revelarles lo ocurrido. Así dice el Evangelio de Lucas. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Aquí la tradición esotérica nos enseña que el mundo inmarcesible de la luz y la verdad no está cerrado ni es exclusivo solo para los sabios. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad pueden acceder a él, pues cuentan con la asistencia de los mismos ángeles que les conducen a la mayor revelación, la encarnación, la presencia de Dios. Los pastores son los padres de la religión, la que conduce a la multitud por la vía del bien y de la dignidad, para que todos erguidos sobre su naturaleza recuerden quiénes son y que, al igual que los magos y reyes, pueden acceder directamente a la gloria angélica y a la gloria del Hijo de Dios. Los grandes iniciados han respetado y amado la religión. En las palabras mismas del Gran Maestro, no han venido a romper la ley, sino a cumplirla. Pues saben que en todos los hombres se ve el rostro del primer hombre, y en él la faz misma de Dios. Saben que en la modesta plegaria de un fiel, que en la necesidad eleva sus deseos hacia Dios, allí también los cielos se abren para encaminar sus buenos deseos a la presencia del Creador de los mundos. Lo que los sabios logran con la grandeza de la sabiduría o la fuerza misma de Dios, todos los hombres de bien lo logran con la grandeza de sus vidas honestas, virtuosas y sencillas. La estrella de fuego que guió a los magos encabeza la alta iniciación en los misterios. Por su guía los iniciados acceden a la unidad y llegan a ser hijos del hombre. Esta estrella es el distintivo de todos los maestros, desde los pitagóricos hasta los rosacruces, quienes encabezan el ideal de los seguidores de Cristo. Pero a los no iniciados, quienes no logran ver la estrella flamígera ni transitar sus caminos, a estos todas las inteligencias angélicas acuden en su ayuda, y lo que no ven por sí mismos, lo ven por la revelación directa de Dios.